Hola, nuestros nombres son Carol Guzmán y Jessica Hidárraga. y el día de hoy vamos a hacer 4 retos. El primer reto consiste en observar una imagen Que la vamos a dejar por aquí. y en esa imagen vamos a describir qué es lo que vimos. Listo. Bueno, ¿tú qué ves en la imagen? Yo en lo personal veo la cabeza de un pato que se está asomando en un lago. Yo también, yo veo lo mismo. Eso es lo que veo. Pues ya al principio pensé que eran de pronto esas imágenes que son como que son dos cosas en uno solo, pero pues yo la verdad solamente veo un pato. ¿Sabes qué también vi? Como una cueva. Siento que esta es una cueva y esta es la entrada de la cueva y están en un lago y este es el bote. Eso también yo alcanzo a ver. Ah, ok. Como que lo otro es el reflejo de la cueva. Sí, esto ya es el reflejo como de eso. Ok. Eso también. Yo sigo viendo un pato, pero bueno. Bueno, tenemos que describir lo que vemos. Ok. Bueno, pues ya lo hicimos. Vemos un pato y una cueva. Pues Y- ahí también se puede decir que entonces no siempre las personas van a tener la misma perspectiva. En este caso pues tuvimos, pero también pudimos observar que también se puede como tener otra perspectiva de una misma imagen. Sí, perfecto. Bueno, sin embargo, también hay que recalcar que la experiencia y la percepción se puede ver permeada por lo que las otras personas nos digan. Digamos, eh, pues en una primera instancia las dos vimos un pato, pero luego Liz miró que había una cueva, que había también un barco, que quizás la parte de abajo era el reflejo de la cueva y el barco. Y pues eso quizás me hizo reflexionar en que podría ser diferente, lo cual hizo que la perspectiva se ampliara, pero pues, sin embargo seguía viendo un pato. Pero pues es una forma de mostrar cómo también la percepción puede ser permeada por nuestro entorno. Y que también puede ser una percepción construida. Bueno, en el reto número 2 tenemos analizar la siguiente situación. Una persona no responde mensajes durante varios días. ¿Qué analizas de eso? Bueno, yo siento que si una persona no responde en varios días, puede que esté muy ocupada, que tenga sus cosas que hacer y que posiblemente no tenga el celular en la mano. Yo creo que si una persona no contesta en varios días es porque no quiere hablar contigo. No quiero hablar contigo porque, o sea, yo siento que todos tenemos al menos un momentico para contestar, para agarrar el celular y pues si no quiero hablar contigo es porque, o sea, si no te contestas es porque no quiero hablar contigo. Y si tiene el celular dañado. No, yo creo que pues no quiero hablar contigo. O sea, se puede comunicar desde otras redes, yo qué sé, Paloma no mensajera. sé. Sí, o sea, hay muchas formas de comunicarse. Te puede llamar o algo, pero si no te contesta es porque no quiere hablar contigo. Yo lo miro diferente. Yo siento que es algo más como posiblemente se le presentaron situaciones. Bueno, está bien. Bueno, Bueno, nos hacen unas preguntas y es si hay una única verdad. Yo creo que no. Yo creo que más bien nuestras respuestas están más bien como haciendo un reflejo de las experiencias que hemos tenido o quizás también muestran parte de cómo interpretamos la realidad. Entonces, yo creo que también se basa mucho en lo que dice Carol en esas experiencias previas que tuvimos, o sea, anteriormente, obviamente. Pero entonces cada uno va a tener su propia percepción de acuerdo a esas experiencias que vivimos. además, yo creo que también muestra un poco de cómo reaccionaríamos ante esa situación. Eh, digamos, pues, para mí, el hecho de no contestar, pues implica que no quiero hablar con alguien. Quizás para Liz el hecho de no contestar es porque no puede o no tiene cómo. Reto número 3. En este reto tenemos que pensar en una situación de estrés académico. Tenemos que analizar la reacción y también identificar cambios. Bueno, una situación de estrés académico, bueno, cuando estábamos en cuarto semestre y veíamos aprendizaje y memoria, yo sentía que no la íbamos a dar en sustentaciones, que no la íbamos a dar con parciales y la verdad sí me sentía muy estresada porque sentía que por más que leía y leía y leía los documentos que nos dejaban, no quedaba claro para mí cuál era la diferencia entre diferentes condicionamientos. Eso me estresaba, me daban dolores de cabeza, no quería venir, no quería leer, pero pues bueno,
creo que una forma... ¿Cuál era la otra pregunta? Es una forma de reaccionar y identificar los cambios y también cómo te autorregulas. Bueno, para sobrellevar esa carga, ese estrés académico, lo que hacía era, bueno, cuando estaba en la casa y estaba de pronto pensando ya mucho, me metía a bañar o me lavaba la cara. Y pues luego, o sea, pensaba como en cosas positivas o simplemente me miraba al espejo y decía como que sí puedes, no sé, o trataba de hacer las cosas de manera más tranquila o buscar, no sé, otras formas de aprender que no fueran tan estresantes o que se vieran un poco más divertidas y pues así trataba de sobrellevar esa carga. Ujú. En mi caso, situaciones estresantes es más que todo presentar parciales, o sea, estudiar para los parciales. Yo siento que en ese momento, o sea, en anteriores semestres me estresaba mucho por estudiar y era como que tener la cantidad de libros, verlos en la mesa, todo regado, para sentir que verdaderamente estaba estudiando, que estaba aprendiendo. Entonces, después de eso aprendí cómo autorregularme es estudiar de a poquitos, desde bastante tiempo, entonces prestar atención a clases y así no me estreso muchísimo. Lo que hacía ya no era pensar tanto en que se avecinaba el parcial, sino que en el momento que yo lo estaba presentando, pues entonces calmarme un poquito y pues decirme que todo iba a estar bien, que podía pasar. Bueno, eso también digamos que lo podemos vincular un poquito en que en lo personal mis experiencias anteriores con los parciales, pues digamos que obtuve este cambio por lo mismo, porque sentía que en ese momento mis experiencias eran malas en cuanto a los parciales, sentía que a pesar de que hiciera eso tenía un resultado negativo, entonces cambié eso a algo que verdaderamente sintiera que me estaba funcionando en el momento y no tuviera tanto estrés académico. Y en mi caso, creo que fue porque encontré que los problemas en cuanto a ese estrés estaban muy ligados a que necesitaba como sentir que era suficiente para aprobar esa materia y eso, entonces empecé a adquirir estrategias que pues simplemente me mostraran a mí misma la suficiente confianza para afrontar la situación y siento que eso hizo que disminuyera el estrés. Bueno, para el reto número 4 tenemos una situación un poco compleja y es que tenemos que analizar el cómo vemos nuestra realidad y debemos considerar creencias, emociones y experiencias. Entonces, bueno, voy a comenzar yo. Yo considero que construyo mi realidad basado en experiencias previas. Me refiero a que antes solía mirar, no sé, el mundo de manera muy negativa, muy triste, muy como muy depresivo. Y con el pasar del tiempo entonces empecé a mirar que quizás las personas no son tan malas como antes lo pensaba, o que quizás no todo puede ser blanco o negro, sino que también hay diferentes grises. Empecé a comprender que hay emociones que no son malas ni buenas, sino que pues es necesario pasar por cada una de ellas. Y siento que de alguna manera experiencias como el estar estudiando psicología o el conocer personas diferentes en mi vida logró hacer que cambiara como esa perspectiva y que también formara ciertas creencias y ciertos esquemas que pues me han permitido identificar y reconocer de manera distinta mi realidad ahora. Entonces siento que sí está como permeada de experiencias, no sé, de reconocimiento emocional. Bien. Creo que también está permeada como en los valores que me inculcan en mi casa. Pues no es algo muy como ligado a la religión o algo así como, no sé, haz las cosas por, no sé, temor a Dios o cosas así, sino que pues por el contrario, mi familia siempre me ha inculcado muchos valores, entonces siento que no actúo conforme a lo que me vaya a decir alguna religión o lo que vaya a pensar alguna otra persona, sino por el contrario, en sí creo que eso está correcto para en cuanto a mí, en cuanto a los valores que me inculcaron, en cuanto, no sé, estoy actuando conforme a, yo que sé, la honestidad, estoy actuando conforme al proyecto de vida que tengo, entonces creo que es la manera en la que construyo mi realidad. ¿Y tú? Yo creo que también construyo mi realidad en cuanto a experiencias previas que he tenido. Yo siento que me pasó todo lo contrario, creo que de pequeña veía más el mundo de una manera más positiva, anteriormente era como más optimista frente al mundo, pero ya luego conforme a las experiencias que tuve,
siento que empecé a ver el mundo no de manera negativa, sino de una forma distinta, como siento que ya lo veo ahorita como más como desigual, como que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y siento que eso se ve reflejado también por creencias, digamos, ya en mi familia pues había muchos, en el almuerzo muchos temas de debates en donde nosotros nos sentamos a hablar sobre qué pensábamos acerca de ciertas situaciones, ciertas noticias, y entonces cada uno daba sus puntos de vista y en lo personal pues yo daba ese punto de vista de que me parecía que la sociedad como que no era equitativa, entonces como que se fueron creando o como que en mi mente se fueron haciendo como esas creencias, ciertas creencias de que no todo en la vida va a ser igual, que no todas las mismas personas van a tener las mismas oportunidades y que no todo va a ser equitativo o que todo va a ser como siempre positivo o optimista. Entonces siento que así fue construyendo como esa realidad en cuanto a mí. Bueno, y eso sería todo por hoy. Denle tap tap a la pantalla y sigan haciendo mentiras. Activen las notificaciones. Consideremos un 5 en esta actividad. Chao.